Estuve un mes buscando el iPhone 12 Pro y no lo encontré por ningún lado. Fui a todas las tiendas de aquí de la Ciudad de México y no lo pude encontrar. Y la verdad es que estoy desanimado. Yo creo que, pues pensándolo bien, yo creo que me voy a esperar mejor al iPhone 13. Pues igual ya a lo mejor tiene más mejoras que el que ahorita tiene. La verdad es que no está tan chido. Y pues yo creo que me voy a esperar. ¿Qué se creía? Unboxing del iPhone 12 Pro Max. Hola Tex, bienvenidos a un nuevo video. Pues bien, por fin pude conseguir o encontrar el iPhone 12 Pro Max. Compré el iPhone 12 Pro Max en color azul pacífico y la verdad es que fue muy difícil encontrarlo en estas fechas, ya que se agotó el iPhone 12 Pro Max o casi no trajeron muchos, la verdad es que no sé, pero fue muy difícil encontrarlo, pero ya, aquí ya lo tenemos. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a hacer el unboxing. Bien, pues de enfrente viene el iPhone de 12 Pro en el tamaño real. Y pues vamos a hacer lo que más me encanta de hacer unboxing de los dispositivos de Apple, que es destapar los paquetes. Wow, está genial esto. También a Neshudo también le encanta hacer esto. Igual a mí. Casi Tex Santos casi no hace este tipo de cosas, pero es muy agradable. Así que vamos a abrirlo. Aquí ya lo tenemos. Por este lado únicamente viene el iPhone. Por este lado igual. La manzanita en el color azul pacífico. Por abajo de igual forma. Este iPhone es el iPhone 12 Pro Max de 256 GB color azul pacífico. Y pues por enfrente el iPhone. Así que vamos a sacarlo. Vamos a ponerlo así. Wow. Wow. Está genial. Está muy bonito. Bien, pues aquí lo tenemos. Aquí ya está el iPhone. Y vamos a hacer otra cosa que también me encanta. Wow. Wow, está hermoso este iPhone. Me gusta mucho porque tiene los costados totalmente planos y me recuerda mucho al iPhone 5. Y ese es mi modelo favorito de iPhone hasta el momento, pero creo que este ha quitado ese lugar. La verdad es que está muy bonito. Y pues vamos a dejarlo aquí. Por aquí pues nada más trae el cable USB, como todos ya saben. Es USB-C. No trae cargador. Y pues aquí solo trae el pinchito para poder sacar el chip y demás cosas que nunca leemos. Y trae una manzanita para que la puedan pegar en cualquier lado. Algo curioso que quiero comentarles es que aquí en México los stickers de la manzanita de Apple, todos, si no es que el 99.9% de los mexicanos colocamos esta manzanita en la cajuela de los carros, en la parte trasera. Incluso yo también lo he pegado en mi auto. Igual mi hermano también lo ha colocado. Todos aquí en México siempre colocan su manzanita atrás. Coméntenme en su país en qué lugar colocan su manzanita. Igual y podría ser en algún otro lado, en su laptop, en el cofre incluso del carro. Pero sí, es que aquí es muy curioso porque aquí en México todos lo colocan así, de esta forma. Y pues bien, pues ya aquí tenemos el iPhone. La verdad es que está hermoso. El tamaño de la pantalla desde el iPhone 12 Pro Max es de 6.7 pulgadas. Esto quiere decir que es enorme, pero
La verdad es que está hermoso. A mí me encantó este modelo en el 12 Pro Max. Como ya les había comentado, ustedes ya saben, viene con los costados planos. Al tacto, la verdad es que se siente muy bien. No sientes que se te vaya a caer debido a que tiene los costados planos. Puedes agarrarlo muy bien. No es como con los otros iPhone que viene redondeado, sientes que se te resbala el iPhone, pero con este no. Lo que sí me acabo de dar cuenta es que los costados, pues solo con tocar tantito se queda la mancha de las manos, pero en la parte de atrás no. Es que en la parte de atrás no, se conserva igual, no tiene ninguna manchita ni nada. Lo único es la manzanita que viene en color cromo, que sí se alcanza a manchar un poco, pero nada más. Por la parte de arriba no trae botones. Por la parte de abajo trae el conector Lightning a USB-C, trae la bocina y el micrófono. Por la parte izquierda trae los botones de volumen y el botoncito para silenciar el teléfono. Por el lado derecho pues trae el botón de encendido y apagado. Algo bien importante que es mencionar es que aquí en los lados comúnmente los iPhone pues traen los botoncitos un poco salidos. En este caso no, casi están al ras. Se siente diferente a otros iPhone, ya que están casi al ras. Igual el botón de encendido apagado. Y pues por atrás trae las tres cámaras. Una ultra angular, una gran angular y una telefoto, la cual vienen mejoradas a diferencia del iPhone 11 Pro. Este nuevo iPhone cuenta con la nueva tecnología 5G, que aún desafortunadamente no está en México. Sin embargo ya están colocando las antenas en varios lugares estratégicos para proporcionarnos esa tecnología, pero todavía falta un poquito. Pero sin embargo ya este teléfono ya cuenta con esa tecnología. Algo también muy importante e innovador en los nuevos iPhones es que incorpora la tecnología o el sensor LiDAR, que permite mapear toda un cuarto o incluso algún objeto, lo permite mapearlo y así poder verlo en realidad aumentada. Sin embargo, yo creo que ya los desarrolladores ya están trabajando en buenas aplicaciones y pienso que les van a sacar mucho provecho a este sensor. Y otra función del sensor LiDAR es que ayuda mucho al autofocus en modo noche, ya que mapea a la persona que estás capturando la foto o el video y puede mapearlo, lo mapea en un modelo 3D y de esta forma el autofocus funciona de una mejor forma tanto en noche como en día. El nuevo iPhone 12 Pro Max incorpora el nuevo chip A14 Bionic, que al día de hoy es el chip más potente y más rápido hasta el momento creado para un smartphone. Algo sorprendente en este dispositivo es que incorpora una grandiosa batería, una muy gran batería, que te da la posibilidad de poder tener una reproducción de 20 horas de video. Cuenta con compatibilidad para dispositivos o accesorios MagSafe. En la parte de atrás vienen unos aritos magnéticos con los cuales tú vas a poder cargar tu dispositivo con carga inalámbrica. Algo bien importante que es mencionarles que ese MagSafe o ese cargador MagSafe no es un cargador de carga rápida, es un cargador de carga lenta. Entonces la verdad es que no sé qué tan funcional sea. Sin embargo, se puede cargar de esa forma. La pantalla del nuevo iPhone 12 Pro Max es una pantalla de 6.7 pulgadas y tiene la posibilidad de poder reproducir HDR o videos grabados en HDR. La pantalla de 6.7 pulgadas del iPhone 12 Pro Max es una pantalla Super Retina XDR con tecnología OLED. Esto quiere decir que los colores negros se van a ver negros y no como otros dispositivos que tienen un color como grisáceo. En este dispositivo los colores se van a ver totalmente negros. Una de las cosas más importantes de este dispositivo, si no es que las más importantes, son las cámaras que incorpora este dispositivo. Incorpora 3 cámaras, ultra angular, gran angular y telefoto. La cámara ultra angular tiene una apertura de 2.4. El objetivo gran angular mejoró con respecto a su antecesor, ya que incorpora un lente 1.6. Esto permite que entre mucho más luz y esto va a hacer que las tomas salgan más bonitas.
El lente telefoto incorpora una apertura de 2.2 y ha mejorado la estabilización en este dispositivo, ya que incorpora una estabilización óptica. El nuevo iPhone 12 Pro Max puede grabar con tecnología Dolby Vision, la cual mejora muchísimo los colores, además de poder grabar en HDR y 4K a 60 frames por segundo. Y pues bien, pues esas fueron algunas especificaciones. Voy a configurarlo y ahorita nos vemos. Pero la verdad es que se siente muy bien. Todavía falta probarlo. Sin embargo, también traje, para poder compararlo un poco, el iPhone 11 Pro. Pero vamos a comparar la caja. Como podrán ver, o como pueden darse cuenta, este es el iPhone 11 Pro y este es el iPhone 12 Pro Max. Entonces la diferencia de tamaños es visible. Nada, es que hay una gran diferencia. Según esto, Apple puede transportar más dispositivos de esto al no traer el cargador, pero en realidad esta es la diferencia. Casi son 2 cajas de grosor. Bien, ahora hay que compararlo con el iPhone 11 Pro. Aquí está. Este es el gris espacial. Y listo, aquí ya lo tenemos. Claro que hay una diferencia en tamaños, ya que este es el iPhone 11 Pro y este es el iPhone 12 Pro Max, ya que este es de 5.8 pulgadas y este es de 6.7. La verdad es que sí está demasiado grande. Pero para que puedan ver una diferencia, una comparativa de tamaños, así es como quedaría al compararlo. Sí se ve muy pequeño el iPhone 11 Pro al lado del iPhone 12 Pro Max. Y de grosores, pues la verdad es que son muy parecidos. No hay tanta diferencia, ha de ser mínima la diferencia. Y pues el iPhone 11 Pro viene con las orillas redondeadas y el iPhone 12 Pro pues no viene de esa forma. Por la parte de abajo también trae la entrada Lightning con el cable a USB-C. Acá. Por este lado tenemos las cámaras. Por el lado izquierdo del teléfono tenemos los mismos botones. Y del lado derecho el botón de encendido y apagado. La verdad es que la diferencia es muy poca. Sin embargo, el iPhone 12 Pro Max se siente de muy buena calidad, se siente muy caro. Se siente un dispositivo muy caro, además de que pues, es nuevo, ¿no? Sin embargo, el iPhone 11 Pro sigue siendo una excelente opción. Está muy bonito también, pero en diseño yo le voy más al iPhone 12 Pro Max. Y pues bien amigos, pues hasta aquí el video del unboxing del iPhone 12 Pro Max y primeras impresiones. La verdad es que me encantó, estoy impresionado. No hay un dispositivo como este. La verdad es que está genial. Si te gustan las pantallas grandes y la mejor calidad en pantalla y resolución y colores, el iPhone 12 Pro Max es tu iPhone. Próximamente estaré haciendo una review, a lo mejor una comparativa contra el iPhone 11 Pro, qué tanto cambió, qué tanta diferencia hay entre la grabación de uno y el otro. Así que suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita para que te notifiquen cuando yo suba ese video y déjame en tus comentarios qué team eres. ¿Eres Team Pro o Team Pro Max? Déjamelo en tus comentarios. Cuídense mucho, siempre pásenla súper chido. Bye.